Bienvenidos a esta presentación. Esta presentación está generada o está creada por la Comisión de Prácticas Preprofesionales de la FIN, de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, y tiene como objetivo un poco hacer un barrido de la normativa aplicable en relación a prácticas preprofesionales y pasantías en el Ecuador. A la fecha es febrero 2020. Como ustedes saben, siempre las normativas están en permanente cambio y vamos a hacer un pequeño revisión a esta fecha. Está dirigido, ¿para quién está dirigida esta presentación? Este video es para los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, no solo de la Facultad de Ingeniería Mecánica, ya que esta normativa aplica a todos los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. No estaría dirigido a otras universidades porque mucha de la normativa está realmente enfocada también en los estatutos de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces sí podría haber alguna diferencia con otras universidades. Sin embargo, por referencia también podría ser usada en forma general por otras universidades, exceptuando algunas partes de donde cuya información se extrajo del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional. Y el público también podría ser profesores de la Escuela Politécnica Nacional, así como empresas que van a recibir a practicantes de la Escuela Politécnica Nacional, en definitiva a todos los actores involucrados en el proceso de prácticas preprofesionales. ¿Okay? Entonces vamos a revisar esta normativa. Al momento solamente está enfocado en lo que es la normativa. Entonces vamos a extraer un montón de información o mucha información de un sinnúmero de instrumentos legales, unos con más jerarquía que otros, como ustedes saben. En la jerarquía más alta estaría lo que es la Constitución de la República del Ecuador. Esta vendría a estar en primera instancia por sobre lo que es la Ley Orgánica de Educación Superior y también la reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior. Hay una ley que reformó esta Ley de Educación Superior que también ha servido para extraer información para esta presentación. Hemos extraído también información de lo que es el Reglamento de Régimen Académico emitido por el CES, que es el organismo en este caso llamado a legislar en materia de educación superior. También lo que es el Instrumento General de Pasantías, cuando ya una empresa quiere remunerar una práctica preprofesional. Aquí la terminología que utilizaremos es pasantía, ¿sí? Entonces la pasantía es una práctica preprofesional que recibe una remuneración. Entonces toda pasantía va a ser una práctica preprofesional, pero no toda práctica preprofesional va a ser una pasantía, ¿okay? Entonces esa es la terminología que utilizaremos durante esta presentación. Aparte también nos nutrimos en una menor jerarquía en cuanto a los instrumentos legales del régimen del Reglamento de Régimen Académico de la Politécnica Nacional y del Estatuto de la Politécnica Nacional. ¿Okay? Todos estos hemos realizado nosotros un estudio y hemos extraído las partes clave de estos instrumentos para unificar criterios en materia de prácticas preprofesionales. Entonces, en primera instancia, ¿qué son las prácticas preprofesionales? Entonces, son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de los conocimientos. Entonces, esta es la palabra clave, la aplicación de los conocimientos, el desarrollo de destrezas y habilidades que los estudiantes deben adquirir para un adecuado desempeño profesional. Entonces va a ser uno de los requisitos para ustedes estudiantes al momento de graduarse, el haber cumplido con sus prácticas preprofesionales. Básicamente uno para graduarse tiene que cumplir 3 requisitos: es aprobar las materias de la carrera respectiva, realizar un trabajo de titulación, y el tercer requisito son las prácticas preprofesionales. A veces unos estudiantes tienen todos los requisitos y dejan a último momento lo que son las prácticas preprofesionales. Eso no es deseable porque normalmente uno tiene que invertir mucho tiempo en realizar estas prácticas preprofesionales y lo recomendable es irlas desarrollando
durante el desarrollo de la carrera, al menos desde la mitad de la carrera, que es una recomendación que ya la toparemos. ¿Y dónde puedo realizar estas prácticas preprofesionales? Que me permitirán aplicar mis conocimientos y desarrollar mis habilidades y destrezas. Puedo realizarlas en empresas, ¿no es cierto?, en instituciones, pueden ser estas públicas o privadas, normalmente que tengan un reconocimiento legal, ¿no es cierto?, un RUC. Y estas actividades que yo como practicante voy a realizar en estas empresas tienen que estar relacionadas con lo que yo estoy estudiando. ¿Sí? Si soy de mecánica, las prácticas que voy a realizar no van a ser otra cosa que prácticas relacionadas con mecánica. ¿Ya? Muchas veces pasa que se quieren los estudiantes que se les reconozca prácticas que no son relacionadas con lo que están estudiando, entonces no valdría la pena realizar ese sentido de prácticas. Puedo también hacer ayudante de cátedra, ayudante de investigación, tecnologías de comunicación, cualquiera de estas variables o de estos tipos de prácticas deberían o podrían ser reconocidas como una práctica preprofesional. O podría dar un servicio a la comunidad, ¿sí? Pero siempre debe estar vinculado a lo que yo estoy estudiando. Entonces, si me voy a dar servicio a una comunidad y yo soy ingeniero mecánico, quiero ser ingeniero mecánico, entonces deberé ayudar en la comunidad en algo relacionado a ingeniería mecánica. Entonces, posiblemente quiere la comunidad desarrollar un sistema de bombeo. ¿Ya? Muy bien, está relacionado, ¿cierto? No puedo ir a dar un servicio a la comunidad que no esté relacionado a lo que estoy estudiando. Eso que quede bastante claro y por eso se está recalcando esto. Puede ser a distancia, puede ser presencial, existen varias modalidades en este sentido. Sí, algo importante a recalcar es que las prácticas preprofesionales no van a generar un vínculo laboral con la empresa. Esto es una consulta muy común con las empresas. Las empresas siempre preguntan esto de si la práctica preprofesional va a generar un vínculo. Entonces, realmente la práctica no va a generar un vínculo laboral. ¿Qué son las denominadas pasantías en comparación con las prácticas preprofesionales? Entonces, las denominadas pasantías, como habíamos mencionado anteriormente, son prácticas preprofesionales que reciben una remuneración. Por el hecho de recibir una remuneración, van a estar sujetos a la ley de pasantías. En nuestra presentación original, en donde mostrábamos la jerarquía de las leyes, teníamos nosotros lo que viene a ser la ley de pasantías o el instructivo general de pasantías. Este instrumento de aquí entra a funcionar el momento que me remuneran en una práctica preprofesional. Entonces vienen un sinnúmero de responsabilidades de parte de la empresa al momento que me empieza a remunerar. Entonces, en la ley de pasantías uno puede extraer algo de información de la misma. Por ejemplo, puedo realizarlo en el sector público o privado, ¿sí? Me pueden pagar en el sector público o en el privado. En los dos se puede dar esa modalidad. Asimismo, como me pueden no pagar en el público y en el privado, también puede pasar eso. Ya dijimos que tienen algún tipo de compensación y se regulan bajo la normativa aplicable, que en este caso es el Instrumento General de Pasantías. Vamos a revisar algunas cosas de las pasantías, del Instrumento General de Pasantías. Normalmente cuando ya me están pagando una pasantía, voy a estar, como estudiante que está realizando la pasantía, voy a estar afiliado a la Seguridad Social, ¿sí? Que no implica, recuerden que no implica relación laboral, simplemente estoy afiliado a la Seguridad Social, lo que me da algunos beneficios como pasante. Por ejemplo, que si sufro algún accidente durante una realización de las pasantías, puedo ser atendido en el Seguro Social, ¿ya? Entonces, alguien podría tener la pregunta: ¿y cómo estoy protegido cuando hago solamente prácticas preprofesionales y no pasantías? Ahí también ustedes, como estudiantes de la Politécnica Nacional, tienen un seguro de salud. Entonces, si hay una protección para los
estudiantes que realizan prácticas preprofesionales bajo esta figura de solo prácticas preprofesionales y no pasantías. También tenemos un seguro que nos cubre durante las actividades en la empresa. Pero cuando hacemos prácticas preprofesionales nada más, no es necesario que nos afilien a la seguridad social. Cuando hacemos pasantías sí es necesario. Ahí se especifica claramente en la ley de pasantías que un pasante, ¿qué es un pasante? Un pasante es un profesional, ¿no es cierto?, que aún no tiene su título. Entonces un ingeniero ya no podría ser un pasante, ¿sí? Una persona que ya culminó sus estudios, pero máximo 18 meses podría todavía ser definido como un pasante. Si yo culminé mis estudios, pero ya tengo más de 18 meses desde que los culminé, ya no podría entrar a estar cobijado por esta ley de pasantías. ¿Okay? La pasantía no puede ser menor a 3 meses y máximo hasta unos 6 meses. Eso básicamente es lo que se regula dentro de la ley de pasantías. Entonces no vamos a estar siendo pasantes en una empresa por unos 2 años. No nos podemos estar dentro de esa figura. Eso ya sería algo como una explotación. Ya vendría a generar un vínculo laboral. Y si nosotros pasamos de trabajar más de 6 meses como pasantes a una empresa, pasamos a ser parte ya del personal de la empresa. Entonces, como pasantía solamente entre 3 a 6 meses. Y igual las empresas, como estudiantes, no nos pueden obligar a hacer más, en este caso, más de 6 horas diarias, ¿sí? Lo normal es de 4 a 6 horas. Y máximo unas 30 horas a la semana, porque recordemos que nosotros somos practicantes, pasantes, y necesitamos aún aprobar algunas materias, necesitamos desarrollar tesis, entonces todavía no tenemos el tiempo completo para estar en una empresa. Y el reconocimiento que le obliga la ley a la empresa para los pasantes es de al menos 1/3 del salario básico unificado. Entonces una empresa no nos podría pagar menos de eso. Más si nos podría pagar, aunque normalmente no es así. Normalmente tiende la empresa a cumplir solamente la ley, pero hay empresas que podrían optar por pagar algo más. Entonces básicamente sigamos esta secuencia de análisis de la pasantía. Normalmente uno tiene un convenio que firma con las empresas. Este convenio es un acuerdo que llega entre la universidad y la empresa para realizar pasantía. Sí se necesita este convenio cuando estamos haciendo pasantías. Cuando estamos haciendo prácticas no es obligatorio para las dos partes tener este convenio. Podría ser como una carta de intención, pero cuando se hace pasantía sí es necesario el convenio. Sobre todo los convenios deberían estar interesados en firmarlo las empresas. En caso de una inspección del Ministerio de Trabajo a una empresa y se encuentra alguna persona que es un practicante o un pasante en la empresa, el Ministerio de Trabajo va a decir, ¿y esta persona qué hace aquí? Entonces, ¿es un practicante o es un pasante? Muy bien, muéstreme el convenio. Entonces las empresas deberían estar interesadas en tener ese convenio para no caer en algún tipo de no cumplimiento de la ley en cuanto a la forma de regularizarle a los pasantes en la empresa. El área de recursos humanos envía al Ministerio de Trabajo un listado de los pasantes que tienen esa empresa, ¿sí? La unidad de recursos humanos. Ese es UATH, significa la unidad de recursos humanos. Envía al Ministerio de Trabajo solamente para registro y control. Al final, la ley de pasantías lo que nos dice es que la empresa realizará una evaluación del pasante con el fin de conocer los resultados, la experiencia y desempeño. Esto lo va a conocer la universidad, lo va a conocer el mismo pasante, a ver cómo desarrolló su pasantía. Y obviamente esas unidades de recursos humanos van a emitir un certificado de culminación que al menos le sirva al estudiante como una forma de validar la experiencia que ha ganado en esta empresa. ¿Cuántas horas tenemos que hacer como estudiantes
de prácticas preprofesionales. Entonces aquí nos apoyamos bastante en lo que es el reglamento de régimen académico del CES y también el reglamento de régimen académico de la Escuela Politécnica Nacional. Para los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional se ha definido que deben realizar 400 horas mínimas de prácticas preprofesionales. ¿Sí? El CES en realidad en su reglamento de régimen académico da un rango que está entre 240 a 480, pero en el reglamento de régimen académico de la Escuela Politécnica Nacional se ha fijado en ese rango en 400. ¿Sí? Cada universidad fija el valor. ¿Sí? Podría ser que alguna universidad, en base a su estrategia, diga: yo quiero que mis estudiantes hagan el máximo de horas que pide el CES, 480. Otra universidad dice: no, yo quiero que mis estudiantes no es necesario que hagan muchas prácticas, 240. Aquí en la Politécnica es algo intermedio. Lo que se obliga es 400 horas. Asimismo, en el mismo reglamento exige un mínimo de horas de servicio comunitario. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas horas de servicio comunitario deben realizarse? 140 horas mínimas de servicio comunitario. Esto representa el 40% de las 400, ¿cierto? Mínimo. Aquí están pintados en este color naranja. Entonces, ¿podría una persona hacer más? Podría hacer el 100% de sus prácticas profesionales como de servicio comunitario. Eso también sí es factible. Lo que no podría hacer todas de el color azul, que no sean de servicio comunitario. Eso no es factible. Mínimo tiene que tener un 40% de servicio comunitario. Pero ¿qué es esto de servicio comunitario? ¿Qué son las prácticas preprofesionales de servicio comunitario? Esas están definidas en lo que es la Ley Orgánica de Educación Superior, ¿cierto? La idea es que son prácticas preprofesionales que tienden a generar beneficio en la comunidad y que pretenderá beneficiar a sectores rurales, marginales, dependiendo en este caso de la universidad y de la carrera. Hay ciertas carreras que es fácil realizar prácticas preprofesionales de servicio comunitario. Se me viene a la mente las carreras de medicina, ¿no? Es muy fácil realizar servicio comunitario. En otras posiblemente es algo más complicado. Otra forma de justificar este trabajo de servicio comunitario es realizar prácticas preprofesionales en instituciones sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, sí se podría realizar este servicio comunitario en instituciones sin fines de lucro, así lo dice el artículo 89 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Es otra forma de justificar. Entonces, tentativamente, la idea primordial es que se entienda a beneficiar a sectores rurales, ¿no es cierto?, marginados de la población. Si no se puede eso, se puede hacer en instituciones sin fines de lucro. La idea también es que lo realicen a través de proyectos de vinculación. La misma universidad podría tener proyectos de vinculación con la comunidad. Entonces, la idea sería incorporar estudiantes que trabajen en estos proyectos de vinculación y a la vez sumen horas de servicio a la comunidad. ¿Ok? Aquí en la Politécnica Nacional, si no hay, o en cualquier universidad, si no hay suficientes proyectos de servicio de servicio comunitario o proyectos de vinculación, se podría realizar, como les mencionaba, en instituciones sin fines de lucro. Entonces, cualquier institución sin fines de lucro podría ser. Entonces, por ejemplo, si yo hago mi práctica preprofesional en un laboratorio de análisis en una universidad, en otra universidad que no tenga fin de lucro, ¿cuenta como servicio comunitario? De acuerdo a la ley, sí. Pues si hago en un laboratorio de una empresa o de una institución que no tiene fin de lucro, es servicio. Puede ser justificado como servicio comunitario.
¿Cuándo debo yo empezar a hacer mis prácticas preprofesionales? La ley en el nuevo reglamento no nos dice específicamente desde cuándo ya empiezo yo a hacer. En el anterior reglamento nos mencionaba que cuando yo ya tengo un 50% de mi carrera completada, ya podría empezar a hacer mis prácticas preprofesionales. Entonces, ese es el criterio que se maneja aquí en la Politécnica Nacional. Si yo ya tengo un 50% de mi carrera, ya debería empezar a hacer las prácticas preprofesionales. Antes no es recomendable. Entonces, esto es una recomendación. ¿Por qué antes no? Porque antes aún no tengo ni siquiera conocimientos básicos de lo que estoy estudiando, mal voy a poder ir a hacer prácticas preprofesionales. Entonces, normalmente los estudiantes empiezan a hacerlo cuando tienen 50%, inclusive a veces mucho más, ¿no es cierto? Las empresas desean estudiantes que, si es posible, tengan ya el 100% de la carrera aprobada, para que vayan con unos conocimientos sólidos a desarrollar sus prácticas preprofesionales. ¿Cómo los estudiantes logran obtener estas prácticas preprofesionales? Entonces, aquí está extraída esta información del Reglamento de Régimen Académico de la Politécnica Nacional. Podrán acceder a través de la gestión institucional. ¿Sí? La Politécnica normalmente está permanentemente firmando convenios con distintas instituciones. Permanentemente se hace llamados de gente interesada en participar en proyectos de vinculación, en proyectos de investigación. Permanentemente recibimos llamadas de empresas solicitando practicantes, pero también lo pueden realizar por iniciativa personal. Y los estudiantes también pueden, por su propia iniciativa, conseguirse una empresa donde realizar esta pasantía. Recuerden que el lugar donde realicen la pasantía deberá ser una empresa reconocida, ¿no es cierto? Que tenga un RUC, que sea reconocida en este caso por las asociaciones respectivas, y obviamente las actividades que ustedes desarrollen ahí sean relacionadas con su campo de estudio. Al final, la institución receptora deberá emitir un informe que es un pequeño formulario. Normalmente al final, aunque la ley dice que también podría ser periódico, sobre cómo estuvo la ejecución de las prácticas profesionales. Aquí en la Politécnica manejamos un formulario donde la empresa llena el nombre del estudiante y le da una calificación en cuanto a asistencia, responsabilidad y un sinnúmero de variables. Le da una valoración: alta, media, baja, eficiente, deficiente. ¿Ya? Entonces nosotros recibimos esa información. Entonces, una práctica válida debería tener una calificación alta, ¿cierto? Un 75% está bien. Menos de un 75%, algo ha pasado en esa práctica preprofesional. No ha sido bien evaluado, no ha realizado bien sus tareas. El tutor que revisa eso podría no validar esa práctica preprofesional si tiene menos del 75% de evaluación, que es lo que nos dice el normativo de la Politécnica, el estatuto. Las prácticas preprofesionales podrán ser coordinadas y monitoreadas por el personal académico. Entonces, esto también es necesario que nosotros tomemos en cuenta. Podrán. No es siempre obligatorio que el tutor académico del estudiante esté llamando, por ejemplo, a la empresa. ¿Ya? Pero siempre es obligatorio que el tutor revise o valide las prácticas preprofesionales que ha realizado el estudiante. Yo, como tutor académico, recibiré los informes de las empresas y también validaré una respectiva práctica. Si veo que el estudiante le han puesto una buena nota durante la realización de las prácticas, veo que las prácticas han sido realizadas en una empresa reconocida, veo que la práctica preprofesional está relacionada con lo que ha estudiado, ¿okay? Ya como tutor voy a poder poner una firma ahí y validar esa práctica preprofesional para el estudiante. Pero si veo que no ha realizado la práctica, que ha sido mal evaluado, que no ha realizado en una empresa sino en un pequeño taller ahí que no tiene ni siquiera RUC, ¿no es cierto? Y veo que las prácticas que realizó no están relacionadas con lo que estudió, no voy a validar como tutor esas prácticas preprofesionales. ¿Entiende? No es necesario yo como tutor estar contactándome con la empresa.
en cualquier momento el estudiante podría acercarse donde mí en relación a las actividades que están desarrollándose en la empresa y pedir algún tipo de guía para el desarrollo de las prácticas. Pero normalmente va a tener un supervisor en la planta o en la empresa donde está haciendo que le va a guiar de mejor manera, ¿sí? Pero obviamente el tutor académico en la Politécnica Nacional podrá reforzar esa guía, ¿no es cierto?, desde el punto de vista más académico, o podrá guiarle al estudiante donde la persona adecuada que le refuerce esa. Pasa mucho que no tienen los profesores el tiempo para estar guiando a todos los estudiantes que tiene que hacer de tutor durante las prácticas preprofesionales, ¿no es cierto? Entonces se confía bastante uno en el supervisor en la planta. Entonces normalmente se desarrolla bien este mecanismo, que en la empresa se desarrolla un buen trabajo y la han supervisado bastante bien. Esporádicamente podría ser que el tutor pueda llamar a la empresa y ver cómo están realizándose estas actividades. También se podría convalidar actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales, ¿no es cierto? Si participé en un concurso de robótica a nivel nacional representando a mi universidad, está bien que me reconozcan eso también como unas prácticas preprofesionales. Estoy aplicando lo que he estudiado. Algunas disposiciones generales, revisemos nada más, extraídas de estos normativos legales. Deberán ser reconocidas por las instituciones públicas como experiencia laboral, ¿sí? Entonces, si yo llego a pedir un trabajo y quieren que yo tenga experiencia, la práctica preprofesional sí puede ser reconocida como una experiencia, ¿no?, para el momento de pedir un trabajo. Obviamente se priorizará la participación de los estudiantes que tengan condición de vulnerabilidad, movilidad humana y o grupos de atención prioritaria en la realización de pasantías, en igualdad de oportunidades y en el pleno ejercicio de sus derechos, ¿sí? Trataré yo de priorizar a ellos. Las actividades que desarrollan las y los pasantes en las instituciones públicas o privadas serán únicamente las convenidas mediante el convenio, ¿sí, no? En el convenio que firma la universidad en la empresa normalmente se detalla qué actividades van a realizar los estudiantes. Pues no le voy a poder al estudiante que estudió mecánica a realizar actividades de carga o algo que no esté relacionado con lo que estudió, ¿no? Y habíamos hablado que las pasantías no originan relación laboral. Algunas otras disposiciones generales son deberes y atribuciones del decano de las facultades de aquí de la Politécnica Nacional, es mantener permanentemente vinculación con el medio externo. ¿Para qué? Para garantizar que existan proyectos, convenios, becas, donde los estudiantes puedan ubicarse y realizar sus prácticas profesionales. Siempre es un poco complicado para el estudiante por sí mismo conseguirse las prácticas preprofesionales. Entonces tiene que apoyarse bastante en lo que es el decano de la facultad. El decano podría generar, por ejemplo, cartas en las que se solicita a los gerentes de una determinada empresa que se le acepte a un estudiante. O el decano podría generar convenios que faciliten esta aceptación con los estudiantes o de los estudiantes en las empresas. Igual, lo que son dirección, tutorías y el seguimiento, eso también viene a ser reconocido como horas para los docentes, ¿no? Bueno, este ha sido un pequeño resumen que hemos extraído de la normativa aplicable de parte de la Comisión de Prácticas Preprofesionales de la FIM. Aquí tenemos algunos accesos a nuestras redes sociales y página web que hemos creado donde podemos solventar mayores dudas. Si tienen más dudas al respecto, por favor, postéenlas en nuestras redes sociales para tratar de solventarlas.